Tenemos ya 6 semanas meditando el mensaje del libro de Job y hemos visto que la vida de Job fue un camino impredecible. Job era un hombre que confiaba en el Señor y eso se reflejaba en su vida, que llevaba una vida piadosa, una vida de amor hacia Dios, de amor hacia su prójimo. Y también gozaba de muchas bendiciones materiales del Señor, terrenales, porque el Señor le había dado salud, riqueza, estatus, amigos, influencia, una familia grande que lo amaba y a quien él amaba también. Pero en un abrir y cerrar de ojos, ¿qué pasó? Perdió todo. ¿Por qué? Porque Dios permitió a Satanás que lo afligiera. Pero Job no sabía nada de esto. Solo sabía que la vida había cambiado completamente. Y entonces llegaron, ¿cuántos amigos? 3 amigos de Job, con el propósito de consolarlo, de socorrerlo. Y le dijeron: Job, sabemos, podemos decirte con seguridad por qué estás sufriendo. Dios te está castigando, porque debes de haber hecho algo malo, algún pecado terrible debes de haber cometido. Porque Dios es justo, castiga a los impíos y bendice a los piadosos, y no hay excepción a esta regla. Y Job, en todos sus discursos, en esta experiencia, va cuestionando a Dios, deseando saber qué ha hecho para merecer esto. Él acusa a Dios en varias ocasiones de ser injusto, de ser caprichoso, de tratar de manera igual a los que creen en Él y a los que lo blasfeman. Job no se cree perfecto. Sus palabras nos dicen eso. No se creía perfecto y sin pecado, pero negaba que él fuera culpable de pecados groseros que pudieran merecer el trato que el Señor le había dado. Quitarle todo. Y ahora escuchamos las últimas palabras de Job. Que Dios me pese en una balanza justa y así sabrá que soy inocente. Si mis pies se han apartado del camino, o mi corazón se ha dejado llevar por mis ojos, o mis manos se han llenado de ignominia, que se coman otros lo que yo he sembrado, y que sean destruidas mis cosechas. Si por alguna mujer me he dejado seducir, si a las puertas de mi prójimo he estado al acecho, que mi esposa muela el grano de otro hombre, y que otros hombres se acuesten con ella. ¿Cómo quisiera que Dios me escuchara? Estampo aquí mi firma, que me responda el Todopoderoso. Si Él quiere contender conmigo, que lo haga por escrito. Con este, Job dio por terminados sus discursos. Últimas palabras. O sea, Job siente que está sufriendo por pecados que no ha cometido y quiere saber por qué. Quiere una audiencia con Dios. Quiere interrogar a Dios. Es decir, por favor, justifica tus acciones. ¿Por qué has hecho a mí? Está convencido de que es inocente de cualquier pecado grosero. Y dice: quiero que el Señor me dé la acusación escrita para que yo sepa por qué, de qué me acusa y por qué me está castigando de esta manera. Entonces Job recibe una audiencia con el Señor, pero no la clase de audiencia que quería. Job quiere interrogar a Dios, pero Dios se le aparece y le interroga a Job. Leímos: el Señor le respondió a Job desde la tempestad y le dijo: ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate a hacerme frente, yo voy a interrogarte y tú me responderás. ¿Cómo te sentirías tú en la misma situación? Dios se te aparece en una tempestad, en un huracán, no Milton, pero en otro huracán, y te hace preguntas así. ¿Cómo te sentirías? Creo que tendrías mucho miedo. Esto es espantoso, ¿verdad? ¿Por qué Dios se le aparece de esta manera y le habla tan fuertemente?
La primera cosa que debemos notar es que es el Señor que le responde a Job. El Señor es el nombre de Dios, el nombre personal de Dios, que enfatiza que Él es un Dios de amor inmerecido, de misericordia hacia los pecadores. Pero aún así, le habla muy fuertemente desde una tempestad, porque el orgullo de Job podía separarlo de Dios. El orgullo de Job, pensando que él necesitaba una respuesta a todas sus preguntas, tenía el poder de separarlo de Dios para siempre. Era su peor enemigo. Entonces el Señor quiere responder fuertemente. Quiere que sepa que esto es importante. Quiere humillar a Job para que crea la verdad, para que tenga fe en lo que el Señor está haciendo en su vida. Y si las cuentas, hay 77 más o menos preguntas que el Señor hace a Job en los últimos 4 capítulos del libro, 38 al 42. No vamos a leer todas, sino algunas que representan el carácter de las otras preguntas. Y mientras leo estas preguntas del Señor, quiero pedirte algo, que vayas pensando en estas 2 preguntas. ¿Qué explicación da el Señor al sufrimiento de Job? Eso es lo que quiere saber, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué estoy sufriendo así? ¿Cuál es la explicación que el Señor da? ¿Y qué intenta enseñarle el Señor a Job por medio de este discurso y estas preguntas? ¿Listos? Ok. El Señor dice: ¿dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo si de veras sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir. ¿Sobre qué están puestos sus cimientos o quién puso su piedra angular mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría? ¿Quién encerró el mar tras sus compuertas cuando éste brotó del vientre de la tierra? ¿Has viajado hasta las fuentes del océano o recorrido los rincones del abismo? ¿Tienes idea de cuán ancha es la tierra? Si de veras sabes todo esto, dalo a conocer. Con toda seguridad lo sabes, pues para entonces ya habrías nacido. Son tantos los años que has vivido. ¿Acaso puedes atar los lazos de las Pléyades o desatar las cuerdas que sujetan al Orión? ¿Puedes hacer que las constelaciones salgan a tiempo? ¿Puedes guiar a la osa mayor y a la menor? ¿Conoces las leyes que rigen los cielos? ¿Puedes establecer mi dominio sobre la tierra? ¿Le has dado al caballo su fuerza? ¿Has cubierto su cuello con largas crines? ¿Eres tú quien lo hace saltar como langosta, como con su orgulloso resoplido que infunde terror? ¿Es tu sabiduría la que hace que el halcón vuele y que hacia el sur extienda sus alas? ¿Acaso por tus órdenes remonta el vuelo el águila y construye su nido en las alturas? ¿Cazas tú la presa para las leonas y sacias el hambre de sus cachorros cuando yacen escondidas en sus cuevas o se tienden al acecho en sus guaridas? ¿Eres tú quien alimenta a los cuervos cuando sus crías claman a mí y andan sin rumbo y sin comida? Si alguien te diera un examen con 77 preguntas y no pudieras responder ni una sola, ¿qué tendrías que admitir? No sé nada. ¿Qué intenta el Señor enseñarle a Job? Que realmente él no sabe nada, que la sabiduría de Job no es nada comparada con la sabiduría de Dios. Que si Job no podía crear y mantener el universo como lo hace Dios, ¿cómo sería posible que él entendiera cómo y por qué Dios lo maneja de la manera que lo hace? ¿Cómo podría Job acusarle a Dios de incompetencia cuando él no era competente para hacer ni una sola de las miles de millones de cosas que Dios hace
cada segundo para mantener este universo. ¿Cómo se sentiría Job al final de ese cuestionamiento? Como así de grande, ¿verdad? Humillado. Ok, yo soy Job, tú eres Dios. La segunda pregunta era, ¿qué explicación da el Señor al sufrimiento de Job? ¿Qué razón le da? Le dice, Job, tú estás sufriendo, ¿por qué? No, nada. No le da una explicación. En ninguno de sus discursos, el Señor le da a Job una razón específica por su sufrimiento. Simplemente le dice, yo soy Dios, tú eres Job. Yo te amo y yo sé lo que hago, así que confía en mí. Y no estoy obligado a darte una respuesta a tus preguntas. Pero no sé si notaste en la última parte que el Señor le habló sobre su cuidado de los animales. Ya dijo que yo me preocupo por las crías de los cuervos cuando ellos quieren comer, cuando no tienen qué comer, yo me preocupo por ellos. ¿Verdad? Como las palabras de Jesús, Él dijo, fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Si Job hubiera pensado bien en lo que dijo el Señor, habría concluido, ok, si un cuervo vale mucho a Dios, tanto que lo cuida y cuida a sus crías, ¿no valgo yo mucho más? Si Él hace bien a los cuervos, a los animales, a las otras cosas que ha creado, no puedo confiar en que Él me está haciendo bien, aunque yo no lo pueda entenderlo. Siguió. El Señor también dijo a Job, ¿corregirá al Todopoderoso quien contra Él contienda? Que Él le responda a Dios quien se atreve a acusarlo. Entonces Job le respondió, ¿qué puedo responderte? Si soy tan indigno, me tapo la boca con la mano. Hablé una vez y no voy a responder. Hablé otra vez y no voy a insistir. El Señor lo está humillando, haciéndole saber cuál es su lugar en el universo. Y Job se está dando cuenta de que no tengo respuesta para estas preguntas. Pero todavía no se ha arrepentido de ese orgullo que exigía una respuesta del Señor. Dice, ya no voy a hablar. Pero todavía está esperando que Dios le hable y le diga cuál es la razón. Por eso el Señor continúa con él. El Señor le respondió a Job desde la tempestad. Le dijo, prepárate y a hacerme frente. Yo te cuestionaré y tú me responderás. ¿Vas acaso a invalidar mi justicia? ¿Me harás quedar mal para que tú quedes bien? ¿Y quién tiene alguna cuenta que cobrarme? Mío es todo cuanto hay bajo los cielos. ¿Conoces una persona que niegue la existencia de Dios? Creo que todos conocemos personas así. No hay Dios, ¿verdad? ¿Cuál sería la razón por la que las personas creen eso? Creo que hay muchas. Pero una razón común es que la gente dice, no puede existir un Dios porque hay tanto sufrimiento, tanta injusticia, tanta maldad en el mundo. Si existiera un Dios, no permitiría que esas cosas sucedieran. ¿Y por qué creen así? Porque durante los últimos 3 siglos, ¿qué nos ha enseñado el humanismo? Nos ha enseñado que el ser humano con su mente, con sus poderes de razonamiento, todo lo puede hacer. Ok, no hemos descubierto todos los misterios del universo todavía, pero lo haremos en el futuro, sin duda, porque el ser humano con su mente, con su poder de razonamiento, todo lo puede hacer. Y si una persona cae en la trampa de creer esa mentira, ¿qué va a pensar? Que si existe un Dios, debe ser un Dios que se comporte según mi razón, mi lógica. Entonces, si veo cosas que chocan con mi razón, que no tienen sentido según mi opinión, entonces no puede existir un Dios. O si hay un Dios, tiene que ser un Dios injusto y malvado. ¿Pero por qué? Porque
el hombre eleva su mente y su razón por encima de la mente de Dios y su razón. Ahora, a nuestros ojos, a los ojos de muchos seres humanos, son más sabios que Dios. Básicamente han reemplazado a Dios, han tomado el lugar de Dios. Dicen, no tengo necesidad de Dios y no hay un Dios. Pero ¿qué enseñó el Señor a Job? La mente de Dios es infinita. Nuestra mente es finita. No hay manera de que podamos entender su mente y sus razones para hacer las cosas. Porque nuestras mentes no son el pináculo del conocimiento y de la sabiduría. Pero es lo que mucha gente cree. Lo que nosotros pensamos, lo que descubrimos, nuestra razón es el pináculo de todo. Pero no lo es. El conocimiento y la sabiduría de Dios lo son. Isaías el profeta dijo esto también. Dijo, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. En Romanos 11, Pablo dice, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él, existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. O sea, no tenemos las cualificaciones para someter a juicio a Dios o para exigirle que Él justifique sus acciones en cuanto a nosotros. Porque no podemos comprender sus caminos, son indescifrables. No tenemos su sabiduría, no somos Dios. Tenemos que callarnos ante Dios y aceptarlo por quien es. Aceptar sus caminos. Y es lo que pasó en el caso de Job. Job respondió entonces al Señor, le dijo, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este? Has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Dijiste, ahora escúchame, yo voy a hablar, yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Ok. ¿Esperabas que al final del libro Dios nos diera la razón exacta por la que nosotros sufrimos en la vida? ¿Esperabas que Él te diera a ti al final de este libro la razón exacta por qué estás sufriendo en este momento o por qué has sufrido en esta vida? No vas a recibir esa respuesta. El Señor básicamente le dice a Job, yo soy Dios y tú eres Job. Tú no eres capaz de comprender mis caminos, pero te amo y sé lo que hago. Confía en mí. El domingo pasado hicimos la pregunta si está bien cuestionar a Dios o no. ¿Cuál es la respuesta? ¿Está bien? Sí. Sí. ¿Ok? Y Dios quiere que seamos honestos con Él en oración. Si lees los salmos y los profetas, verás otros creyentes del pasado que cuestionaron a Dios. Pero cuando cuestionamos a Dios, debemos hacerlo con orgullo o con humildad. Con humildad. Buscando respuestas no en nuestra razón, no en nuestras emociones o experiencias, ni en filosofías humanas, sino en lo que Dios dice. ¿Qué pasó aquí? Fue la palabra que el Señor le dio a Job que le humilló, que le convenció a seguir confiando en el Señor a pesar de su sufrimiento. Y no vamos a quedar desilusionados cuando confiamos en la palabra de Dios y aceptamos las respuestas que Él nos da. Así que aquí hay algunas observaciones sobre lo que dice el libro de Job y otros libros de la Biblia sobre el sufrimiento humano.
Primero, todo el sufrimiento humano está causado por el pecado de Adán, pero no todo el sufrimiento humano tiene como causa un pecado o pecados específicos. Que cuando Adán pecó, ¿qué hizo el Señor? Maldijo la tierra. Entonces, todo el sufrimiento que pasamos aquí tiene la causa en eso, en esa maldición de Dios. ¿Por qué haría tal cosa si Dios es amoroso? Fue un acto de amor, porque si viviéramos en un mundo perfecto y sin problemas como pecadores, ¿veríamos alguna necesidad de creer en Dios? No, nos creeríamos autosuficientes, sin la necesidad de Dios. Así que ese sufrimiento que pasamos en este mundo nos recuerda nuestra necesidad de Dios. Y a veces sufro a causa de un pecado que cometí. Por ejemplo, si fuera a ingerir drogas y me vuelvo adicto, bueno, es obviamente una consecuencia de mi pecado, ¿verdad? Pero en muchos casos no se puede saber por qué una persona está sufriendo, ¿verdad? Los amigos de Job le dijeron que está sufriendo porque pecaste, sabemos, punto, caso cerrado, ¿verdad? Pero no era cierto. No era cierto. Así que no podemos decir, esa persona está sufriendo porque cometió cierto pecado. El Dios que creó y gobierna el universo, el Señor, es un Dios de justicia y de misericordia. Según los amigos de Job, el Señor era un Dios de ¿qué? Solamente. De justicia, solamente. Él bendice a los que creen en Él y maldice a los impíos, punto. No hay excepción a esta regla. Pero Dios es Dios de justicia y también de misericordia. Escuchemos su descripción de sí mismo en Éxodo 34. El Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos, hasta la 3ª y la 4ª generación. Dios es justo, el Señor es justo, tiene que castigar el pecado humano, pero aún más desea y anhela mostrar amor, desea y anhela perdonar, recibir, restaurar a los pecadores, para que puedan vivir y tener comunión con Él. La justicia y la misericordia del Señor se unen en la cruz. Parecen contradictorias esas dos características de Dios. Tengo que castigar el pecado humano y no hay excepción. No puedo pasar por alto el pecado humano, pero no quiero. Quiero perdonar, quiero recibir de nuevo, reconciliar a estas personas conmigo. Entonces, ¿cómo se resolvió? En la cruz. La cruz es el ejemplo de la mayor injusticia que jamás ha sucedido en la historia, ¿verdad? Porque en esa cruz murió el único hombre perfecto, que no había hecho nada, como nosotros, ¿verdad? Jesús nunca dudó de Dios, como nosotros. Jesús nunca presumió saber más que Dios, como nosotros. Jesús nunca cuestionó arrogantemente a Dios, como nosotros. Jesús nunca hizo a Dios justificar sus acciones, sino que simplemente dijo, hágase tu voluntad, no como nosotros. Pero aún así, recibió el castigo de nosotros, que hemos hecho todas esas cosas. Fueron nuestros pecados, nuestra arrogancia que lo condenó. ¿Por qué? Porque te ama. Te ama. A ti, me ama a mí. Ama a Job, ama a toda la humanidad. Y por eso hizo eso por nosotros. Recibió eso para que nosotros fuéramos perdonados, recibidos por Dios de nuevo. Nuestra relación con el Señor es una relación de gracia a través de la fe en Jesucristo. Que cuando Jesús hizo eso por nosotros, quitó de nosotros la condenación. No seremos condenados ni juzgados por nuestros pecados. También quitó la obligación
de nosotros. Ya no nos toca hacer nada para ganarnos el amor de Dios, para ganarnos su perdón, para ganarnos el cielo, porque todas esas cosas son regalos que Dios nos ofrece. Regalos que recibimos por la fe en Jesús, no por nuestros esfuerzos, no por nuestra bondad, nuestras buenas características. Así que podemos estar seguros de que Dios no está encima de nosotros anotando cada pecado, cada error, cada falla para que pueda castigarnos con alguna clase de sufrimiento. No. Ya derramó ese sufrimiento sobre ¿quién? Sobre Jesús. Y lo que nosotros suframos en este mundo no es un castigo, porque por la fe en Jesús, Dios nos considera sus hijos perfectos, sin pecado, sin error, y no nos castiga. Todo sufrimiento humano será erradicado algún día, cuando Jesús regrese, resucite a todos los creyentes de entre los muertos y les entregue su reino perfecto. Job lo confesó, él creyó en la resurrección. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo. Espero ser yo quien lo vea y no otro. Este anhelo me consume las entrañas. Erradicado será todo sufrimiento. ¿Hay luz al final del túnel? Sí. Y es una luz que dura por toda la eternidad. El Señor es soberano e incomprensible en sus actos. Dios hace lo que quiere, ¿verdad? Porque es Dios. Aún cosas que a nosotros no nos parecen tener mucha razón, pero tiene el derecho de hacer lo que Él quiere. Pero siempre que haga algo, lo hace con un propósito amoroso y sabio. Pero a veces no tiene razón a nosotros. A veces el creyente sufre mucho, como en el caso de Job. A veces una persona impía y que blasfema a Dios prospera. ¿Por qué? Dios no nos dice. Simplemente nos dice, confía en mí, que tengo siempre tu bienestar en mente. Finalmente, mientras sigamos viviendo en este mundo roto e imperfecto, el Señor promete que utilizará todo sufrimiento para nuestro bien. Dice, no hay nada que suceda en nuestra vida que nos pueda hacer daño, porque Él va a usar todo para nuestro bien. Él convierte hasta las cosas más malas en bien para nosotros, sus hijos. Y quiero ir al Nuevo Testamento, donde Pablo expande esto en Romanos 8. Dice, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, Él nos puso en un camino de fe cuando fuimos bautizados y quiere que lleguemos al último día de nuestra vida con esa fe. Entonces hará cualquier cosa para que esa fe permanezca en pie y convertirá todo mal en bien para nosotros, para atraernos más a Él. Dice, a los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, a los que justificó también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Si Dios invirtió la sangre de su Hijo en nosotros, para que estemos con Él para siempre, cualquier cosa que suframos en este mundo será para ayudarnos a seguir aferrados a esa promesa, para fijar nuestros ojos de nuevo en Él, para que no nos desviemos de ese camino. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica, ¿quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo?
la tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios no dice que nuestras vidas serán libres de tribulación, angustia, persecución, hambre, indigencia o peligro o violencia, sino nos dice que podremos pasar por todo eso y todavía vencer por medio de la fe y vencer eternamente. Dice, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor. Mientras vivamos en este mundo, todavía hay una parte de nosotros que no quiere obedecer a Dios, ¿verdad? En la clase Empezar estamos hablando de eso, ¿verdad? Del viejo Adán que no quiere obedecer a Dios, que se rebela contra Dios, que quiere llevarnos al infierno. Todavía está esa parte en nosotros. Y no se puede reformar, no se puede cambiar, pero se puede suprimir. Pero también tenemos una nueva persona, por fe. Y mientras más fuerte esté esa nueva persona, más débil será, ¿qué? El viejo Adán. La vieja naturaleza. Entonces, necesitamos que Dios actúe en nuestras vidas. A veces necesitamos que Él mande una tribulación, un sufrimiento, una prueba en nuestra vida. ¿Por qué lo hace? Para quitar nuestra vista de cosas que nos separarán de Él, para volvernos la vista otra vez a Él, a Jesús, a nuestro Salvador, para fortalecer nuestra fe, para que podamos tener una fe probada, una fe madura, que pueda soportar cualquier tormenta que nos pase en esta vida. Una fe que perdure hasta que Él nos llame a la vida eterna. Una fe que nos permitirá andar por el túnel. En la vida es como un túnel oscuro, ¿verdad? Pero esta fe nos permite andar por ese túnel oscuro y todavía ver a dónde vamos. Todavía ver esa luz que está al fin del túnel. ¿Y es la luz de qué? La luz de Dios. La luz de una eternidad perfecta que Jesús ganó por nosotros. Todo lo que nos sucede en este mundo, sea bueno o malo, es un regalo del Dios que nos amó, que mandó a su Hijo por nosotros, que nos salvó y tiene un lugar preparado para nosotros en el cielo. Todo es para que permanezcamos en esa fe. Pues ¿quieren saber lo que pasó a Job al final de su vida? ¿Ok? Para terminar, vamos a leer los últimos versículos, el último episodio de la vida de Job. El Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros, pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo también 14 hijos y 3 hijas. A la primera de ellas le puso por nombre Paloma, a la segunda le llamó Canela y a la tercera Linda. No había en todo el país mujeres tan bellas como las hijas de Job. Su padre les dejó una herencia, lo mismo que a sus hermanos. Después de estos sucesos, Job vivió 140 años. Llegó a ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Disfrutó de una larga vida y murió en plena ancianidad. ¿Y dónde está Job ahora? En la gloria del cielo. Amén.